Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de BAU de junio de 2016 que cayó en Canarias. Nos piden determinar el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, la concavidad, la convexidad, los puntos de corte, los extremos, las asíntotas y los puntos de inflexión de esta función de f de x igual a x menos 2 elevado al cuadrado, entre paréntesis, partido todo ello por x. Y como quiera que vamos a necesitar la derivada de la función, lo primero que voy a hacer es calcularla, y voy a calcular la primera derivada. Y para calcular la primera derivada, recordar que esto es un cociente entre dos funciones, y por tanto es u partido por v. La derivada era u' por v menos v' por u partido por v al cuadrado. ¿Cómo resolvemos eso? Pues vamos por partes. X menos 2 elevado al cuadrado lo derivamos. La parte del denominador me va a quedar como x al cuadrado, y arriba tendré 2 por el valor de la función, x menos 2, por la derivada de x, que vale 1, por el denominador sin derivar, que es x. A continuación tendría x menos 2 elevado al cuadrado por v', y v', la derivada de x, valía 1. Vamos a tratar de realizar algunas operaciones para ver si puedo simplificar esa expresión. Comienzo por deshacer los paréntesis, efectúo ese paréntesis y luego multiplico por x, y a continuación resuelvo el otro paréntesis, que x menos 2 elevado al cuadrado sería el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Todo ello dividido entre x al cuadrado. Si deshago el paréntesis, podré comprobar que ahí hay cosas que se me van a ir. Tendríamos 2x al cuadrado, menos 4x, y ahora lo que estaba dentro del paréntesis cambia todo de signo. Me quedaría menos x al cuadrado, más 4x, menos 4. Y el denominador continúa igual. Observo que de entrada hay un 4x negativo y un 4x positivo que se irían. Y por otra parte puedo reunir las x al cuadrado. Con lo cual, al final yo lo que tengo es 2x al cuadrado menos x al cuadrado, que es una x al cuadrado. La expresión anterior, por tanto, quedaría de la siguiente manera. X cuadrado menos 4 partido por x elevado al cuadrado. Ya tengo mi primera derivada. Dijimos que íbamos a intentar hacer todas las derivadas primero. Por tanto, ahora voy a hacer la derivada segunda. Para hacer la derivada segunda, procedo de la misma manera. Se trata de un cociente. Derivada del numerador, que es 2x, multiplicado por el denominador sin derivar, que es x al cuadrado. Y a continuación, la derivada del denominador, 2x, por lo que teníamos, por x al cuadrado menos 4. Todo ello partido por el denominador que teníamos antes elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado es x a la cuarta. Operando nuevamente para ver si se me puede ir algo, compruebo que efectivamente ahí tengo 2x al cubo menos 2x al cubo más 8x, todo partido por x a la cuarta. Puedo simplificar el 2x al cubo con el 2x al cubo, los tacho por tanto. Y me queda 8x partido por x a la cuarta. Una x que tengo en el numerador se me puede ir con otra x que tengo en el denominador. Con lo cual, al quitarle una x al denominador, me queda x al cubo. La segunda derivada sería 8 partido por x al cubo. Me queda calcular la tercera derivada. Y esta es incluso más sencilla que las anteriores. Derivada de 8, que vale 0, por x al cubo, menos la derivada del denominador, que sería 3x al cuadrado, por 8. Y en el denominador, x elevado al cubo elevado al cuadrado, es decir, x elevado a la sexta. En una potencia de potencia se multiplican los exponentes. Luego, si opero ahí, en el numerador me quedarían menos 24x elevado al cuadrado, partido todo ello por x elevado a la sexta. Vuelvo a simplificar. X al cuadrado se me marcha con parte del x a la sexta, con lo cual me queda menos 24 partido por x a la cuarta. Ya tengo la primera, la segunda y la tercera derivada. La tercera derivada, tal como acabamos de decir, es menos 24 partido por x a la cuarta. Vamos a resituar nuestra derivada en la parte superior. Y ahora que tenemos todas las derivadas, comenzamos con todos los puntos que nos pedían en el ejercicio. El primero de ellos eran los puntos de corte. Y para calcular los puntos de corte, comienzo
por saber cuál es el punto de corte con el eje de las X. Para averiguar cuál es el punto de corte con el eje de las X, lo que tengo es que igualar la función a 0. Es decir, yo cojo mi función, que es x menos 2 elevado al cuadrado, partido por x, y al igualarla a 0, la x desaparece al irse al segundo miembro y quedar multiplicada por 0 y me queda una expresión súper sencilla, x menos 2 igual a 0, por tanto x es igual a 2. Ya tengo un punto de corte con el eje de las X. Ese punto de corte está en 2, 0. Y ahora con el eje de las Y se trata de sustituir en mi función el valor de x por 0. Pero ocurre una cosa, y es que cuando yo sustituyo, dentro del paréntesis no hay problema, me da menos 2 elevado al cuadrado, pero en el denominador tengo un 0. Luego no existe ningún punto de corte con el eje de las Y. Dicho esto, podemos pasar directamente al siguiente punto. Ya tenemos los puntos de corte. Nosotros vamos a estudiar el dominio de la función. En realidad era lo primero que me pedían. Y el dominio es sencillo de verificar en este caso. Estamos ante una función racional, donde numerador y denominador son polinomios, y no se me puede anular el denominador, porque en ese caso no existiría la función. Luego, mi función tiene por dominio cualquier valor de x que pertenezca a R, tal que x sea distinto de 0. Cosa que también podemos expresar de otra manera. Hay muchas formas de expresarlo. El dominio de la función sería todo R menos el 0. Bien, hemos calculado el dominio. Tenemos que pasar al siguiente punto. Y el siguiente punto va a ser estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función, lo que también conocemos como monotonía. Y para estudiar el crecimiento tenemos que recurrir a la primera derivada. Buscar qué valores anulan la primera derivada. Por tanto, cojo la primera derivada, que es x cuadrado menos 4 partido por x al cuadrado, y lo igualo a 0. De ahí despejando, resulta que x cuadrado menos 4 es igual a 0. Vuelvo a despejar y tendría que x es igual a más menos 2. Ya tengo los puntos que anulan la derivada, la primera derivada. Y con estos valores vamos a construir intervalos. Solo que en este caso tan particular, también vamos a meter en esa recta el punto crítico. El punto crítico era x igual 0. Para él no existía la función. Ahí la función es discontinua. Pero la continuidad no me la pedían, Por tanto, tendré un intervalo que es para x mayor que 2, otro intervalo para los valores comprendidos entre 0 y 2, otro para los comprendidos entre menos 2 y 0, y por último, el intervalo más a la izquierda, que serían los valores más pequeños que menos 2. Con estos intervalos lo que tengo que hacer es buscar valores que pertenezcan a esos intervalos y sustituirlos en la primera derivada. De esa manera comprobaré dónde es positivo y dónde es negativo. Allí donde sea positivo estaremos hablando de creciente y donde sea negativo estaremos hablando de que la función es decreciente. Estudiemos esos intervalos. Lo que voy a hacer es escoger valores y tienen que ser valores sencillos de sustituir, ¿no? Un valor mayor que 2 podría ser, por ejemplo, el 3. Un valor comprendido entre 0 y 2 podría ser el 1. Un valor que estuviese comprendido entre el menos 2 y el 0, pues podría ser el menos 1. Y un valor más pequeño que menos 2 podría ser, por ejemplo, el menos 3. Y ahora de lo que se trata es de sustituir en la derivada. Sustituimos en la derivada y comprobamos qué signo nos da, si nos da mayor que 0 o nos da menor que 0. Si yo sustituyo el 3, me quedaría 3 elevado al cuadrado, que son 9, menos 4. Partido por 3 elevado al cuadrado, que son 9. Eso en todo caso es positivo entre positivo. Por tanto es mayor que 0, y si es mayor que 0 significará que en ese intervalo la función crece. En este otro intervalo, al sustituir por 1, en el numerador tendría 1 menos 4, que son menos 3. Me da negativo, por tanto, y el denominador siempre es positivo porque está elevado al cuadrado. Luego ahí la función es decreciente. Si tomo el siguiente intervalo, al sustituir por menos 1, me va a ocurrir lo mismo. Me da negativo entre positivo. Por tanto, es menor que 0, la función también es decreciente en ese intervalo. Y por último, estudiamos para un valor que sea más pequeño que menos 2, por ejemplo el menos 3. Ocurre como al principio. Me daría 9 menos 4 partido por 9, positivo entre positivo, que sería creciente.
Ahí se me fue la pinza en la parte de abajo y puse un negativo, pero es positivo entre positivo. Bien, hecho esto ya tenemos el crecimiento. Y no podemos olvidarnos de esos valores que hemos obtenido. X igual a más menos 2. Ahora vamos a tomar esos valores, X igual a más menos 2, y lo vamos a sustituir en la segunda derivada. De esa manera sabremos si nos enfrentamos a un máximo o a un mínimo. Como quiera que X anulaba para los valores 2 y menos 2 nuestra función, la derivada de nuestra función, vamos a sustituir y ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué ocurre para la segunda derivada en el punto X igual menos 2. Y si sustituimos, es fácil comprobar que la segunda derivada daría 8 partido por menos 2 elevado al cubo, eso es menor que 0. Y por tanto estamos hablando de un máximo. En el segundo caso, al sustituir por 2, me daría 8 partido por 8, que es 1, eso es mayor que 0. Estaríamos hablando de un mínimo. Bueno, ya hemos calculado los extremos. Ahora se trata de calcular la concavidad. Y para estudiar la concavidad tenemos que recurrir a la segunda derivada, igualarla a 0 y comprobar qué valores son los que anulan la segunda derivada. Pero nos encontramos ante la particularidad de que 8 partido por x al cubo, mi segunda derivada, no se anula nunca. No hay ningún valor de x que anule esa derivada. Por tanto, lo que vamos a hacer es recurrir al punto crítico, porque el punto crítico marca un antes y un después. Nuestro punto crítico no era otro que x igual a 0. Con ese punto crítico vamos a construir nuevamente intervalos. En este caso no hace falta ni dibujar la recta, ¿no? Basta con coger valores mayores que 0 y valores menores que 0. ¿Qué pasa si x es mayor que 0? ¿Y qué pasa cuando x es menor que 0? Para x mayor que 0 podemos coger, por ejemplo, el 1. Y vamos a calcular la segunda derivada para x igual a 1. Evidentemente eso da positivo, da mayor que 0. Daría 8 partido por 1. Y si es mayor que 0, la función ahí es cóncava. Pues lo contrario, para x menor que 0 sustituimos por menos 1, por ejemplo. Calculamos la segunda derivada para menos 1 y ahí lo que comprobamos es que al ser el denominador una potencia al cubo, una potencia impar, me da menor que 0. Luego será convexa. Ya hemos estudiado la concavidad y la convexidad, claro. Vamos a borrar esto y vamos a meternos con el siguiente punto, que son los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión se calculaban viendo qué valores anulaban la segunda derivada y sustituyéndolos en la tercera. Si al hacer esto la tercera derivada me diese distinto que 0, es que se trataba de un punto de inflexión, pero es que ningún valor anula la segunda derivada. Y nuevamente no nos queda más remedio que recurrir al punto crítico para ver qué sucede a partir de él. Y si estudiamos el caso para x igual 0, lo que está claro es que, sin ser un punto de inflexión, marca el cambio de la curvatura. No te hace falta sustituir, porque si sustituyera no ibas a obtener nada, ¿no? Ibas a obtener infinito, y eso no es un número. Vamos ahora con las asíntotas, que va a ser nuestro último paso. Recuerda esta pequeña chuleta que ya vimos en su momento en clase, y también está en un vídeo anterior. Para calcular la asíntota horizontal, todo lo que tenemos que hacer es calcular el límite para cuando x tiende a infinito de mi función. Si ese límite me diese un valor concreto, número, estaríamos hablando de una asíntota horizontal. En caso contrario, no. Y es que me da infinito porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Luego no existe una asíntota horizontal. Vamos con la asíntota vertical. Y para la asíntota vertical yo lo que tengo es que averiguar a qué valor debe tender x para que mi función tenga por límite infinito. Es decir, el límite para cuando x tiende a ver tú saber qué valor, de x menos 2 elevado al cuadrado partido por x. Y basta con que sea 0. Ya lo hemos visto, ¿no? Cuando x tiende a 0, esa fracción algebraica
tiende a infinito. Luego tenemos una asíntota vertical. La asíntota vertical no es otra cosa que x igual a 0. Ya solo me queda averiguar si tiene o no tiene una asíntota oblicua. Y para averiguar eso, para obtener la asíntota oblicua, tenemos que recordar que lo que estamos buscando es una recta que sería de la forma y igual a mx a b, donde m es la pendiente de esa recta. ¿Cómo averiguamos el valor de m? Pues la pendiente de una recta sería el valor de y partido por x. Pero como estamos trabajando con límites, sería el límite para cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, siendo f de x mi función. Es decir, sería el límite para cuando x tiende a infinito de x menos 2 elevado al cuadrado partido por x, y todo eso a su vez partido por x. Si yo hago esa división, el último denominador acaba multiplicando al primero, con lo cual lo que tengo es el límite para cuando x tiende a infinito de x menos 2 elevado al cuadrado partido por x al cuadrado. No es necesario desarrollarlo. En definitiva, van a ser el numerador y el denominador, dos polinomios que tienen el mismo grado, divido sus coeficientes y por tanto el valor de m es 1. ¿Y cómo averiguo b? Pues muy fácil, lo despejo. Sería el límite para cuando x tiende a infinito de mi función, que es x menos 2 elevado al cuadrado, partido por x, menos m por x, 1 por x, que son x. Ahora se trata de operar esa expresión, recordando que la x sola es como si tuviese un 1 debajo, y calculando el mínimo común múltiplo, que sería x, eso se transforma en el límite para cuando x tiende a infinito de 1 por x menos 2 elevado al cuadrado, que de paso lo desarrollo, sería cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos x por x, que sería x al cuadrado, partido todo ello por x. Y ahí de paso se me puede simplificar una x al cuadrado con otra x al cuadrado. Con lo cual me queda dos polinomios que tienen el mismo grado, divido sus coeficientes y el valor de b es menos 4. Por tanto, hay una asíntota oblicua y esa asíntota oblicua sería mx, 1 por x, menos el valor de b, que es 4. Mi asíntota oblicua, por tanto, es igual a x menos 4. Con todos estos valores, si nosotros los metemos en una tabla, todos los valores que hemos ido calculando, donde teníamos los extremos, donde estaban los puntos de corte, en qué intervalo la función era creciente y decreciente, dónde era cóncava o convexa, ya puedo perfectamente hacer un esbozo de la función. Así que mi función, la función que yo pretendía representar, era esta, donde, como comprobarás, tenemos todos los valores perfectamente organizados. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que esto te sirva para preparar esta parte de la BAU. Hasta luego.